Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora que decidan ver esta charla en la red. He decidido subir esta charla a la red para mitigar un poco esta cuarentena que nos acontece mundialmente producto del coronavirus. Como dice la diapositiva, mi nombre es Ramón García Vázquez, yo soy un médico urólogo venezolano, entusiasta del vino, no soy enólogo, pero con muchos de ustedes estoy seguro que soy un amante y un consumidor de vino. Estoy totalmente de acuerdo con la frase que dice que el vino es la única obra de arte que se puede ingerir. Quizás no tan osado como Alejandro Dumas, que mencionaba que en una cena el vino era lo espiritual y la comida era sencillamente lo material. De cualquier manera, el vino es la primera bebida alcohólica creada por el hombre. El origen del vino va con el devenir de la humanidad. El inicio de la viticultura pudiera decirse que está ligado con el inicio de la civilización, especialmente la civilización que rodea la cuenca del Mediterráneo y el Oriente Próximo. Se piensa que cuando el hombre dejó de ser nómada y pasó a ser sedentario, comenzó el cultivo de olivos, cultivo de vid, cultivo de higos, y por alguna razón sencillamente colocaría algunas bayas en un recipiente de piedra, de barro o de madera, y días después consiguió una bebida fermentada que al ingerirla le produjo euforia y hasta le pudo haber producido resaca. No se sabe, nunca se sabrá cuál fue el sitio exacto donde se produjo el primer sorbo de vino. Lo que sí estamos claros es que toda la cuenca o los países que rodean la cuenca del Mediterráneo y parte del Oriente Próximo tenían la Vitis vinifera silvestre en forma salvaje. Era una uva que existía en forma de liana por toda esta región. El hombre, sin saberlo, se estaba enfrentando a dos grandes reacciones químicas, la fermentación y la oxidación. Casi todos los historiadores coinciden que la viticultura debió haberse originado en la región del Cáucaso, entre el Mar Negro y el Mar Caspio, lo que correspondería hoy a Turquía, Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Esto inicialmente fue ubicado en el año 5000 a.C. Desde esta zona, la viticultura se extendió hacia el lejano oriente, pero no sabemos por qué razón la viticultura no se desarrolló en Asia como en el resto de Europa. Quizás por su afición al vino de arroz, aunque hay datos que mencionan que en el año 2285 a.C. se castigó a un comerciante chino por haber mezclado vino de uva con vino de arroz. De ahí se extendió la viticultura hacia Egipto y hacia Grecia. En el año 2008, los arqueólogos consiguieron en Armenia estas instalaciones que se consideran las instalaciones más antiguas para la elaboración del vino. No sé si considerar la bodega, pero la dataron en el año 6100 a.C. La consiguieron en unas cuevas, en una población llamada Areni. En estas cuevas de Areni, no solamente consiguieron estas vasijas con ácido tartárico, sino consiguieron raspones de uvas, consiguieron semillas de uvas cultivadas. Esta semilla que está acá corresponde a una uva cultivada, que es la llamada Vitis vinifera sativa. Y esta de arriba es la semilla de una Vitis vinifera silvestre. Además, en estas cuevas consiguieron lo que hoy por hoy se diría que es el zapato de cuero más antiguo, datado en el 5500 a.C. Probablemente se utilizó para el pisado de las uvas. Pero definitivamente el primer esplendor de la viticultura lo tuvieron los egipcios. Para los egipcios el vino era casi exclusivo de los faraones, sacerdotes y nobles. El pueblo no ingería vino, solamente cerveza. Y el pueblo ingería vino solamente en dos fechas. Según Heródoto, el historiador y escritor griego, decía que existían dos momentos. Uno era el que se denominaba Ella ha vuelto, que era un momento de luna nueva, y el otro momento era luna llena sobre el Nilo. En estas dos fechas,
Heródoto mencionaba que se escanciaba más vino que casi todo el año. Existen suficientes pruebas pictóricas que demuestran los tiempos de una viticultura. Aquí podemos ver en el Museo del Louvre estas ánforas que contenían vino que corresponden a Abidos del Alto Egipto, casi en el 3000 a.C. Y en esta del Museo Metropolitano podemos ver algunos adminículos de los faraones, como las copas que utilizaban los faraones, las jarras para servir el vino y algunas ánforas y vasijas selladas para el vino. Este mural, este friso también existe en el Metropolitano, donde vemos perfectamente los detalles alusivos al vino. Esta pintura que encontrada en el monumento fúnebre de Nac, en Tebas, la antigua capital de Egipto, representa casi todos los tiempos de la viticultura. Podemos ver la recolección, unas personas están pisando en el lagar y otra está recolectando el vino que luego será transferido con toda seguridad a las ánforas. Aquí tenemos a Howard Carter, el egiptólogo inglés, que en 1923 está develando el sarcófago de Tutankamón. El monumento fúnebre de Tutankamón fue uno de los monumentos fúnebres más intactos, al parecer. Contenía ánforas que no solamente la de Tutankamón tenían esta característica, las ánforas tenían el nombre del viticultor, la región del Nilo donde se había realizado y la fecha donde se había realizado. Es decir, los egipcios fueron los creadores de la etiqueta. Además, los egipcios pusieron en práctica lo que hoy los franceses llaman copage, que es mezclar una uva con otra para perfeccionarlo. Y se dice que eran amantes de una uva tinta llamada Cancomet. Para los egipcios, el origen divino del vino era el dios Osiris, dios de la fertilidad y de la agricultura. Otra civilización que tuvo protagonismo en la viticultura, sin lugar a dudas, fueron los griegos. Los egipcios mantenían excelentes relaciones comerciales con los minoicos de Creta y se piensa que esta pudo haber sido la entrada para la viticultura en Grecia y en las islas del mar Egeo. Otros opinan que pudo haber sido por Asia Menor o Anatolia y otros consideran que pudo haber entrado por la antigua Tracia, actual Bulgaria. De cualquier manera, casi todas las islas del mar Egeo estaban cultivadas. Eh, estaban hasta en capacidad de exportar vino a tal punto que a Quíos, a la isla Quíos, se le denominó el Bordeaux de la antigüedad. Desde esta zona, los griegos comenzaron a fundar colonias en Sicilia, al sur de Italia, y esta zona la denominaron Enotria o Tierra de Vinos. También fundaron colonias en el sur de Francia, especialmente en Marsella. Los griegos tenían una particularidad, era que acostumbraban a diluir el vino, le agregaban agua para su dilución. Y a diferencia de los egipcios, el vino no era exclusivo de las clases nobles y sacerdotes, el pueblo podía ingerir vino. Aquí podemos ver representado un mosaico donde están prensando, una prensa donde están pisando el vino, y esta crátera donde están unas libaciones. El vino era utilizado habitualmente en las libaciones de los griegos. Esta ánfora griega tiene una particularidad. Esta posición la van a ver muy frecuentemente en cualquier obra o cerámica griega o ateniense. El hombre está apoyado con su codo izquierdo sobre una almohada y en la mano derecha posa el recipiente donde va a recibir el vino. Para los griegos el banquete tenía dos tiempos. El primer tiempo era el tiempo de la comida, donde se servían 3, 4 platos. Y el segundo tiempo del banquete se denominaba simposium. El simposium era donde los hombres se reunían a hablar sobre política, sobre arte, sobre historia. Podían o no estar acompañados de las mujeres. Pero en este momento el anfitrión de la fiesta designaba el llamado simposiarca. El simposiarca era la persona que iba a decidir ese día cuál era la dilución del vino. La decisión del simposiarca al parecer era por una rifa, otros dicen que lo hacía a dedo el anfitrión. Para los griegos, el origen divino del vino era Dionisio. Teofrasto fue un filósofo y botánico perteneciente a la escuela peripatética
que realizó un trabajo y una enciclopedia llamada Historia Plantarum, donde en uno de sus tomos describe las características de las uvas, la importancia del terroir y la importancia del clima en la viticultura. Otra civilización no menos importante, pero que dejó pocas huellas, fueron los fenicios, los grandes navegantes, los grandes comerciantes, los creadores del alfabeto. Los fenicios estaban ubicados, o Fenicia estaba ubicada en el Oriente Próximo, lo que correspondería hoy a Siria, el Líbano y parte de Israel. Eran terrenos muy agrestes donde las condiciones para la agricultura eran casi inexistentes. De hecho, se dice que en Fenicia solo habían cedros y cipreses y por eso se piensa que fueron unos constructores de naves. Desde esta zona colonizaron Chipre, la isla de Cerdeña, Malta y fundaron Cartago. También colonizaron el sur de España, especialmente Cádiz y Málaga. Los fenicios comercializaban madera, comercializaban su famoso color púrpura y algunos consideran que comercializaban vino. Una vez que Fenicia desaparece del levante del Mediterráneo, desplazado por otras civilizaciones, lo único que les queda es Cartago. Cartago posteriormente será desplazado o destruido por los romanos y curiosamente los romanos lo único que mantuvieron y que conservaron fue el llamado Tratado de Magón, que fue un escrito de uno de los historiadores y agricultores cartagineses que al parecer mencionaba y trataba mucho el tema de la viticultura. Más adelante veremos la importancia de los fenicios. Pero definitivamente los que se dedicaron a la difusión y expansión de la viticultura fueron los romanos. Los romanos, en la medida en que iban solidificando su imperio, desplazando y ganando conquistas con galos, celtas y germanos, iban sembrando vid, iban cultivando uvas. Para los romanos y para los soldados romanos, el vino no era un lujo, era una necesidad. Cada soldado debía tener su dosis de vino al día. De hecho, se dice que el imperio romano conquistaba al mundo, pero el vino conquistaba Roma. Y una de las regiones donde existía un vino muy apetecido por los romanos era la región de Falerno, cerca de Roma, un vino blanco que al parecer era muy anhelado por los soldados romanos. Desde luego nosotros no podemos separar imperio romano de religión, es decir, es indisociable el imperio romano del cristianismo, especialmente cuando en el Antiguo o Nuevo Testamento se menciona más de 600 veces la palabra vino. Inclusive en la epopeya de Gilgamesh, que es la epopeya o el poema de ficción más antiguo de la humanidad, que consiste en 12 tablillas que lo encontraron en el pueblo sumerio en el 2000 a.C., en esa epopeya de Gilgamesh se menciona el vino. En la religión cristiana, el vino forma parte de la Eucaristía y de la consagración de la misa, por lo cual es casi indispensable y fue motivo suficiente para su persistencia y para que se mantuviese en los periodos más negros del medioevo. Aquí podemos ver la famosa obra del Veronés, Las bodas de Caná, donde Jesucristo convierte el agua en vino, que se considera el primer milagro de Jesucristo. Esto posa en el Museo del Louvre. En el Museo del Prado tenemos esta pintura de Velázquez, se denomina El Triunfo de Baco. Y aquí vale la pena mencionar que la palabra y los bacanales provienen de Baco. Los bacanales no fueron iniciados por los hombres, los bacanales lo iniciaron la mujer. Las mujeres tenían prohibición de ingerir vino en la antigua Roma, en la República Romana, por lo cual los 16 y 17 de marzo se reunían cerca del Monte Aventino, que es una de las 7 colinas de Roma, a consumir vinos a puerta cerrada. Posteriormente se agregaron los hombres y esas fiestas se convirtieron en orgías sin ningún tipo de límites, lo cual condujo a la República Romana a su prohibición. Se dice que en el año 186 a.C., la República Romana prohibió
los bacanales, lo cual fue bastante infructuoso porque se seguían celebrando en forma clandestina. Esta placa fue encontrada en el norte de Italia, en una región denominada Tirol del Sur. Esta placa la encontraron en 1648 y es precisamente donde reza la prohibición de los bacanales por la República Romana. Pueden verla en el Museo Histórico de Viena. Gallo Plinio II o Gallo Plinio el Viejo es uno de los personajes más interesantes del Imperio Romano. Fue un comandante de la caballeriza, fue botánico, astrónomo, escritor y gran observador de fenómenos naturales. Gallo Plinio escribió una obra de 37 tomos denominada Historia Natural y en esa obra, en el tomo 14, se lo dedica casi a la viticultura. Uno de los eventos que menciona Gallo Plinio en el tomo 14 es el origen del vidrio. Gallo Plinio decía que los fenicios tenían o comercializaban con los egipcios una piedra denominada natrón, que es el carbonato de sodio. Los egipcios utilizaban el carbonato de sodio para la momificación de sus faraones y, entre otras cosas, para la fayenza, que es una cerámica vidriada que seguramente la hemos visto en los museos, que es de color azul-verde, con lo cual realizaban mucha artesanía. Se dice que unos fenicios una noche no tenían dónde colocar sus ollas, colocaron las ollas y la fogata en las piedras del natrón y al día siguiente el natrón reaccionó con la arena, el sílice de la arena y consiguieron una piedra casi transparente o vidriosa. Ese es el origen del vidrio para Gallo Plinio. Además, Gallo Plinio en este tomo 14 describe más de 95 tipos de uvas. A Gallo Plinio se le atribuye la famosa frase in vino veritas, en el vino está la verdad. La región de Pompeya fue uno de los sitios más importantes desde el punto de vista vitivinícola para el Imperio Romano. No solamente existían siembras y cosechas, sino era un centro de distribución, un centro de almacenaje. Se dice también que desde los puertos de Pompeya partían embarcaciones que le permitían exportar el vino italiano. Tan importante fue la industria vitivinícola para Pompeya que uno de sus anfiteatros al parecer fue donado por un comerciante de vinos. Cuando ocurre la erupción del Vesubio en el año 79, todos estos centros de almacenaje y todas esas cosechas definitivamente fueron destruidas. Fueron muy pocos los viñedos que quedaron en pie. Comienza entonces a escasear el vino y los romanos se dan cuenta que es más productivo tener vid sembrada que cereales. Entonces comenzaban a arrancar sus cereales y a sembrar vid. Esto, lógicamente, ocasionó a que el emperador Flavio Domiciano en el año 92 emitiera un edicto en el cual prohibía las nuevas siembras de uvas. Es decir, las únicas uvas que se mantenían y los únicos viñedos que se mantenían eran los que ya existían. Aunque para muchos historiadores esto fue casi imposible porque en el Imperio Romano se seguía sembrando vid en otros sectores. Este edicto duró casi 188 años y lo levantó el emperador Marco Aurelio Probo, uno de los llamados buenos emperadores del imperio. Marco Aurelio era un amante de la viticultura, a él se le atribuye el cultivo de vid alrededor del Mosela, del Rin, del Danubio. Todo lo que hoy por hoy es Alemania, Alsacia y Austria, todo eso se le atribuye a las siembras de vid de Marco Aurelio. Inclusive se dice que llegó a sembrar vid en zonas en la Europa septentrional, casi saliéndose de la latitud aconsejable para la viticultura. Cuando comienza a desaparecer el Imperio Romano Occidental, cerca de 476, muy buena parte de lo que habíamos aprendido con los romanos referente a la viticultura es llevado a su mínima expresión. Fueron tiempos difíciles, tiempos de guerras, de invasiones de visigodos, ostrogodos, bárbaros vikingos, y la viticultura no desaparece, pero definitivamente se minimiza. Nuestra madre patria no escapa de estos periodos grises. En el 711
Se da en esta región del sur de España la famosa batalla de Guadalete, en la cual los sarracenos musulmanes desplazan a los visigodos. Les llevó aproximadamente 10 años el que todo el territorio español estuviese bajo el dominio musulmán. Esto es lo que se denomina el período al-Andaluz, que duró casi 8 siglos. Afortunadamente, en el 732, Carlos Martel gana una batalla aquí cerca de los Pirineos, que es la batalla de Poitiers, en la cual los musulmanes no pueden seguir ascendiendo o seguir desplazando el territorio europeo. De lo contrario, la historia de Europa sería otra desde el punto de vista vitivinícola, al igual que desde el punto de vista religioso. Y aquí nos detenemos un poco para hablar sobre leyendas españolas. El último rey visigodo se llamaba Don Rodrigo, estaba en esta zona, y en Ceuta existía un gobernador llamado Don Julián que tenía una hija hermosa llamada Florinda, la cual envió a Toledo para la educación. Y dice la historia que Don Rodrigo vio a Florinda en una poza, se enamoró de ella y luego la tomó a la fuerza. Otros mencionan que Don Rodrigo tenía sarna, que le habían asignado a Florinda que con un alfiler de oro le quitara las lesiones de la piel. De cualquier manera, la historia lo que concluye es que fue don Julián que permitió el paso de los sarracenos en venganza a don Rodrigo por lo que le había hecho a su hija. Y así el romancero español dice: Florinda perdió la flor, el rey tuvo su castigo, ella dice que hubo fuerza y el que gusto compartido. Aquí podemos ver en esta obra del Museo Metropolitano eh, que realizó un alemán, eh, Florinda con sus compañeras, y en esta zona podemos ver perfectamente a don Rodrigo husmeando a la bella Florinda. Igualmente en esta obra que está en el Museo del Prado, que pertenece a Bernardo Blanco, vemos a don Rodrigo arengando a sus tropas para detener a los sarracenos. Afortunadamente tuvimos emperadores en el medioevo que fueron amantes de la viticultura. Entre ellos tenemos a Carlos Magno, rey de lombardos y francos, hijo de Pipino el Breve y nieto de Carlos Martel. Carlos Magno tenía excelentes relaciones con los papas y era amante de la viticultura a tal punto que se menciona que tanto en Alemania como en Borgoña cedió muchas de sus tierras para que los monjes benedictinos construyeran abadías. Estas abadías permitían la cosecha y el cultivo de vino, como veremos más adelante, a puertas cerradas. Estos monjes cosechaban el vino en unas regiones rodeadas de unas paredes denominadas clos, con la finalidad de que los invasores no vieran el cultivo. De hecho, se dice que no solamente cultivaban el vino los monjes, sino que también perfeccionaron el vino. Esto que estamos viendo es el Gran Cru Corton Charlemagne, que es en Borgoña. Actualmente todavía existen viñedos del Gran Cru Corton Charlemagne. Es uno de los mejores viñedos de Chardonnay a nivel mundial y todavía algunas botellas y algunas cosechas salen con este nombre. Inicialmente se creyó que estas siembras eran de pino tinto, pero que una de las esposas de Carlomagno le sugirió que sembrara uva blanca porque el vino tinto le manchaba su hermosa barba. Y este personaje no pertenece precisamente a la serie televisiva de los vikingos. Este personaje es Leif Erikson, un vikingo de Islandia, hijo de Erik el Rojo, a quien se le atribuye el descubrimiento de América del Norte en el año 1000. Se dice que Leif Erikson llegó a una zona donde existían muchísimas plantaciones o muchísimas uvas que él denominó Vineland. Algunos creen que fue en San John de Terranova, en Canadá, otros piensan que llegó a Boston. Lo que están viendo abajo es un asentamiento en San John de Terranova que se denomina la Zone of Medoc, la Ensenada de las Medusas, que fue descubierto por una pareja de arqueólogos noruegos y es el único asentamiento vikingo hasta el momento descubierto en América Central. Tan importante fue Leif Erikson para los americanos, o ha sido tan importante para los americanos, que en el 2009 el expresidente Barack Obama decretó el 9 de octubre como el Día de Leif Erikson. Lo que estamos viendo acá es la Catedral de Reykjavik,
que es la capital de Islandia. Esta estatua y este monumento fue donado por el gobierno de Estados Unidos y podemos leer perfectamente lo que reza. Leif Erikson, hijo de Islandia, descubridor de Bailand, los Estados Unidos de América, a la gente de Islandia, en la celebración de los 1000 años del Parlamento. Islandia es el primer país del mundo con parlamento. Acá tenemos la abadía de Eberbach, que estaba ubicada en Alemania, era manejada por monjes cistercienses. En el año 1136 llegó a decirse que era uno de los centros de distribución más importantes de Europa. Se cree inclusive que llegó a tener 200 sucursales distribuidas por toda Europa bajo su cargo. Este es un aspecto actual de la abadía y esta imagen corresponde a la película En nombre de la rosa porque los interiores de esta película fueron filmados en la abadía de Eberbach. Desde luego, cuando España se deshace del dominio musulmán, comienza la conquista de nuevas tierras. Llega Cristóbal Colón en 1492 a América del Sur y se dice que Colón en sus libros menciona que traía esquejes de una uva llamada Rivadavia. Es una uva de Galicia con la cual se elaboraban uno de los mejores y más célebres vinos de España. Desde luego, la viticultura en nuestra región, por estar en el trópico, es casi imposible. Ustedes saben muy bien que la viticultura, lo ideal en el hemisferio norte es entre 30 y 50 grados y en el hemisferio sur entre 30 y 40 grados, por lo cual nosotros escapamos de esta zona. No sucedió así en México. Cuando Hernán Cortés en 1526 ya pasa a ser gobernador, la viticultura se había extendido considerablemente en México. La corona española estaba orgullosa de toda la siembra, inclusive ordenaba que por cada 100 indios se sembraran 1000 árboles de vid. La viticultura pasa de la Nueva España al Virreinato de Perú y posteriormente pasa a Santiago de Esteros, Argentina, y posteriormente a la provincia de Mendoza. Lo que quiero comentar con esto es que primero hubo viticultura en el Cono Sur antes que en California. La viticultura en California surgió una vez que los reyes de España prohibieron que se siguiera cultivando vino en la Nueva España porque estaban a punto de ser desplazados por América, por esta zona, por lo cual levantaron un edicto que solamente les permitía la siembra de uvas a los misioneros, y fue así como los misioneros llegaron a la Baja California y posteriormente llegaron a California, a San Diego. Aquí podemos ver en esta foto que corresponde a Pizarro en el Virreinato de Perú. Y paralelamente, en esta época, en Europa existían enfrentamientos entre países con grandes flotas navieras. Se dice que los holandeses fueron los primeros en llegar a Australia y en llegar a Sudáfrica. Los ingleses, por el contrario, eran los grandes consumidores de vino francés. A pesar de todas las guerras entre Francia e Inglaterra, la guerra de los 100 años, que fue entre 1300 y 1400, y luego la guerra de 1600, los ingleses seguían consumiendo vino francés y en especial el vino bordelés. Se piensa que una de las cosas que desató esta afición por el vino francés fue la boda de Enrique Plantagenet con Leonor de Aquitania. Leonor de Aquitania es la madre de Ricardo Corazón de León. Eso sucedió aproximadamente en el 1100 y se dice que en esa boda hubo más de 1 millón de botellas de vino bordelés. De tal manera que los ingleses, a pesar de sus guerras, siguieron consumiendo vino francés. Cuando vino la guerra, una de las tantas guerras y de los tantos conflictos con Francia en 1600, tuvieron que acudir a sus viñedos de Portugal y empezaron a importar vino de Portugal. Pero ese vino llegaba dañado a Inglaterra, por lo cual le agregaron aguardiente y es así como surge en forma incidental la bebida Oporto. Arnaud de Pontac era presidente del Parlamento de Bordeaux y aprovechándose de esa gran afición que tenían los ingleses por el vino bordelés, consideró que debía crear un gran vino que generara más ingresos para Bordeaux, inclusive un vino que permitiera la guarda y que no tuviese que consumirse o enviarse o venderse en el mismo año. Es así como él es el creador del gran vino,
utilizando técnicas que hoy por hoy mantenemos, como la selección de las uvas, la guarda en barricas. Arnaud de Pontac provenía de una familia viticultora, nada menos y nada más que dueños de la famosa casa Chateau Haut-Briand. En esta misma década sucedieron eventos importantes. Acá podemos ver en esta foto una clásica ánfora, en el lado derecho un odre que era fabricado con cuero casi que parecido a las botas españolas que estamos acostumbrados a ver, inclusive hasta se fabricaban con la forma del cuerpo del mamífero. La botella utilizada en esa época era la llamada onion bottle, que es botella en forma de cebolla, pero esta botella tenía dificultad para su almacenamiento, es decir, el vino no se podía almacenar ni se podía acostar la botella con esta forma. Y es a este cortesano inglés adinerado, Sir Kenneth Digby, a quien se le atribuye la autoría de la botella de hombros caídos, la que más se parece a las actuales botellas bordelesas que estamos acostumbrados. En esta misma década, en la abadía de Hautevillers-Epernay, al norte de París, este monje oía una explosión una noche, producto de la fermentación en botella, tomaba ese vino y le gritaba a sus compañeros, venid, venid, que estoy tomando estrellas. Era el inicio o el descubrimiento del champán. A Dom Perignon, quien fue quien emitió esa frase, también se le atribuye el uso del corcho, porque se dice que Dom Perignon veía a los peregrinos del Camino de Santiago que viajaban con odres cuyos orificios estaban ocluidos con corchos producto del alcornoque. La época dorada de la viticultura europea es interrumpida por la aparición de este parásito, de este áfido, denominado filoxera. La filoxera viajó en la Vitis vinifera labrusca, que es la uva norteamericana. Al parecer llegó viva a Europa por la presencia de los barcos de vapor. Se hizo el trayecto más corto y los parásitos llegaron vivos a Europa. Se cree que la filoxera entró o se introdujo inicialmente por Londres a través de un vivero. Un año después apareció en el sur de Francia, en la Provence, en la región llamada Midi, en un chateau aparentemente denominado Chateau de Aguillon. Esta es la imagen clásica de las agallas que produce la filoxera en la hoja. Pero este parásito fue inicialmente descrito o descubierto por Asaph Fitch, un entomólogo neoyorquino, el cual no le dio el nombre de filoxera, lo había etiquetado con otro nombre. Es Émile Jules Planchon quien le da el nombre de Filoxera bastatri. Émile Jules Planchon era un botánico y farmacéutico de la Universidad de Montpellier, el cual inclusive llegó a tener muchos conflictos con otros de sus compañeros. Uno de ellos fue Félix Sahut. Al parecer, Félix Sahut fue el primero que vio con la lupa la filoxera en la raíz de la Vitis vinifera labrusca. Pero todos los méritos se los dio Planchon y los franceses en forma irónica o burlista decían que Sahut era el Cristóbal Colón de la filoxera. El gobierno francés hasta llegó a ofrecer y prometer 20.000 francos de oro a quien diera con la solución de la filoxera. Este individuo, Leo Lalimen o Leopoldo Lalimen, era un viticultor de Bordeaux y se cree que él fue uno de los que propuso el injerto, es decir, dejar la raíz de la Vitis vinifera labrusca con su filoxera y colocarle encima o injertarle arriba la Vitis vinifera europea. Sin embargo, Lalimen no pudo cobrar esta recompensa o este premio del gobierno porque a él se le fue asignado o a él se le etiquetó como uno de los creadores y de los que inició la importación de Vitis vinifera labrusca desde Estados Unidos. Esto se dice fácilmente en esta diapositiva, pero esto demoró bastante en buscar la solución. Creían en insecticidas, pensaron en traer insectos, quizás demoró unos 30 a 40 años, fue producto u obligó a la celebración de congresos en Francia, en Italia, en Suiza, viajes de Planchon y de distintos botánicos a intercambiarse las opiniones en los distintos países. El todo es que la filoxera acabó y destruyó todos los viñedos de Europa. Desde luego las cosechas y la viticultura europea quedó como este cuadro de Van Gogh,
totalmente destruido. Se dice que solo hubo una uva que no fue destruida por la filoxera, y esa fue en la isla de Santorini, una uva llamada Asirtico. De resto, todas las uvas fueron afectadas por la filoxera en Europa. Este personaje es Napoleón III, nieto de Napoleón Bonaparte, que posa en el Museo Histórico de Baltimore. Napoleón III le pide nada menos y nada más que a Louis Pasteur que consiga una explicación del por qué los vinos franceses se están dañando tanto y por qué tienen que consumirse casi en la misma época, en el mismo año, y por qué se avinagraban. Esto le exigió a Pasteur un estudio de casi 3 años, concluyendo con su famosa obra Etudes sur le vin, en la cual Pasteur demostró que no era como inicialmente creían los viticultores. Los viticultores franceses pensaban que la levadura era el producto final de la fermentación. Pasteur demostró que las levaduras están en el ollejo de la uva y que son las que inician la fermentación, inclusive en condiciones anaeróbicas, es decir, sin oxígeno, y que el avinagramiento del vino proviene de una bacteria llamada Acetobacter, que esa sí actúa en la presencia de oxígeno. Por eso hoy por hoy, cuando queremos mantener un vino por 2 o 3 días, le colocamos un salvavino para tratar de extraer la mayor cantidad de oxígeno y poder disfrutarlo días después casi con el mismo sabor y con el mismo aroma. Algunas de las frases célebres de Pasteur: el vino es un mar de organismos, merced a algunos vive, merced a otros se descompone. Hay más filosofía y sabiduría en una botella de vino que en todos los libros. A Pasteur se le considera el padre de la enología. La ampelografía es la ciencia que se encarga del estudio de la uva, y Victor Rendoux fue uno de los primeros editores de un libro de ampelografía en el año 1857. Pero como se podrán imaginar, era una época donde la comunicación no era la actual, y a veces se describía y se identificaba una uva que igualmente se identificaba en Italia o en otro continente, por lo cual esto creaba confusiones. Muchas de estas dudas las aclaró Pierre Galet, a quien se le considera el padre de la ampelografía moderna. Pierre Galet nació en Mónaco, pero vivió muchos años en Francia, y escondiéndose de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, se alojó en la Universidad de Montpellier. Aquí se dedicó al estudio de la vid, y una de sus obras maestras fue este diccionario de ampelografía, que utilizaba una forma taxonómica quizás más explícita y donde estudiaba el sarmiento, el pecíolo, la uva, y todo lo que inició Victor Rendoux se solucionó un poco mejor con la presencia de Pierre Galet. Pierre Galet se hizo merecedor de muchísimos premios, viajó a muchos continentes aclarando dudas y confusiones con respecto a las uvas, y una de ellas fue en un viaje a Estados Unidos que aclaró que la Pinot Blanc, que era una uva que tenía en Estados Unidos identificada como Pinot Blanc, no era más que el melón de Borgoña, que es una uva francesa que se utiliza para la realización del moscatel. Estas dos personas, Steve Spurrier y Patricia Gallagher, eran dos ingleses que tenían una tienda en París llamada Cap de la Madeleine, en los cuales aprovecharon la conmemoración de los 200 años de la independencia de Estados Unidos para hacer una cata a ciegas entre los vinos del Viejo Mundo y del Nuevo Mundo, es decir, entre la supremacía de los vinos franceses y los nuevos y poco conocidos vinos californianos. Tanto Spurrier como Patricia viajaron a Napa, escogieron unos vinos y los llevaron para esta cata que se realizó el 24 de mayo de 1976. Inclusive en un horario restringido porque solamente le habían prestado una sala, le habían facilitado una sala del Hotel Intercontinental de 3 a 6 de la tarde, porque después de las 6 de la tarde había un matrimonio en esa sala. En esa cata ciegas se llevó a cabo y sucedió lo que se denomina hoy por hoy el juicio de París, que la sorpresa fue que los vinos californianos fueron los ganadores de esa cata a ciegas. Esta es la tarjeta de la tienda de vinos de Spurrier y Gallagher. Inclusive ellos aclararon que su objetivo no era enfrentar los vinos, sino ellos lo que pretendían era darle publicidad a su tienda. Sin embargo, estos fueron los dos vinos ganadores: Chateau Montelena en Chardonnay, que ganó por 5 puntos, y el Stack Lip, los vinos tintos, que ganó por 1 punto.
De hecho, en el jurado solamente existían franceses y existían personas tan importantes como el director y copropietario de Romani Conti de Borgoña, que es uno de las bodegas más importantes de Francia. Este evento, el Juicio de París, lo que acabó fue con el mito de la supremacía de los vinos franceses y a partir de este momento, definitivamente, los vinos del Nuevo Mundo tomaron otra connotación y fueron ya más respetados. Esta persona que estamos viendo en la fotografía es Jean-Michel Boursicot, un profesor de la Universidad de Montpellier. Jean-Michel Boursicot fue invitado por una de sus alumnas del Viñedo Carmen a una convención que se realizó un 24 de noviembre en Chile. Y esta es la foto histórica donde Jean-Michel Boursicot está identificando estas uvas que los chilenos inicialmente creían que eran Merlot y él es el que dice esto es Carmenère. A partir de ese momento, la uva clásica de Chile es la uva Carmener y le produce definitivamente un gran orgullo a los chilenos, especialmente porque la uva Carmener curiosamente no fue afectada por la filoxera. El Carmener de Chile es una uva que algunos justifican que no fue contaminada por la filoxera porque Chile está rodeado de desiertos y por la cordillera de los Andes. Esta es la profesora Carol Meredith, una botánica y enóloga de los UCLA, que definitivamente aclaró todas las dudas con la utilización del DNA en la identificación de las uvas. Así comenzó la identificación por genoma. Las uvas ya no creaban tanta confusión por pecíolos, sarmientos o forma de uva, o forma de hojas. Y una de las cosas que demostró Carol Meredith es que el famoso Zinfandel, del cual los americanos se sentían orgullosos, no es más que la uva primitiva. Ya la profesora Meredith no está en la Universidad de Davis y junto a su esposo Steve Layer formaron este viñedo en Nampa que se llama Layer Meredith, donde tienen un excelente Shiraz. Y aquí he tomado un párrafo del libro de Atlas del vino de Concha Baeza, un párrafo que me agrada muchísimo, donde dice que en todas las etapas marcadas por la historia y aún antes, en la prehistoria, el vino ha acompañado al hombre. Se extendió con los imperios, su elaboración cuidadosa cayó en el olvido durante los siglos oscuros, adquirió los brillos de copas de cristal, cruzó el océano hasta América, buscó atrás tierras con diferentes colonos y con el tiempo comenzó a viajar en tren, avión e incluso en la red, que es exactamente lo que nos está pasando ahorita con la cuarentena. Muchísimas gracias.